Muy buenas noches, saludos desde Albuquerque, Nuevo México, acá en Estados Unidos. Vamos a continuar nuestra serie a través de la Biblia en los días miércoles, con la segunda parte de lo que quedamos con el estudio en el libro de Génesis. La semana pasada tocamos los 4 eventos predominantes acerca de este libro, además de una sinopsis, un resumen de lo que se va a estar haciendo a través de este año. Los 4 eventos, ya recordándoles para que su memoria quede fresca, sería el tema de la creación, la caída, el diluvio y finalmente la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. La segunda parte de este estudio va a comenzar con el enfoque de 4 personajes predominantes en el libro de Génesis, y esto va a abarcar los capítulos 12 al 50 de este gran libro. Voy a darle una tarea para esta próxima semana. Así pueden estar aplicando las verdades que están aprendiendo a través de este libro. La tarea para la próxima semana, si es que son lo suficientemente valientes, entregados y tienen el tiempo, me encantaría ver la posibilidad de que lean Génesis desde el 12 al 50 esta próxima semana, para así corroborar lo que se está hablando en esta serie. Además, voy a dejar como versículo para memorizar el capítulo 50, versículo 20. Donde José está hablando acerca de la intención maligna de los hermanos, conociendo la dirección de Dios de encomendar aquellas malas acciones para algo bueno. Bueno, los 4 personajes que vamos a estar viendo en el libro de Génesis son Abraham, el padre de la fe, Isaac, Jacob y José. Empezando con la vida de Abraham. De nuevo, este es un estudio que abarca un resumen de lo que es este personaje y por eso no podemos entrar en todos los detalles. De otro modo estaríamos por mucho más tiempo. Incluso el año pasado hicimos una miniserie en el personaje de Abraham, el cual abarcó unas 4 o 5 semanas, viendo una pincelada de lo que fue su vida, su ministerio y su impacto. Pero vamos a recalcar en este momento la importancia teológica, la congruencia de la historia y la comprensión de lo que está pasando en el libro de Génesis, para así poder entender a grandes rasgos el origen, el fundamento y la dinámica que estos personajes van a entregar para el resto de toda la Biblia. Entonces, la palabra clave para el personaje de Abraham en esta historia sería la palabra fe. Y esto lo vemos recalcado en Hebreos 11, el capítulo de la fe, donde habla acerca de Abraham, y además en Romanos 4, donde entrega la importancia de lo que es fe cuando viene el tema de la salvación. Entonces Abraham va a ocupar esta esencia, este principio, esta verdad bastante fuerte en su ministerio, para así ser el padre de todos nosotros cuando viene el ejemplo de fe. Ahora, la fe de Abraham se ve reflejado en 3 instancias importantes en este gran libro. Para empezar, vamos a ver su llamado. En capítulo 12, los primeros versículos hablan acerca del llamado que Dios tenía hacia Abraham para un evento aún más grande. Y ahora me gustaría que se pusieran en el contexto de Abraham en sí. ¿Por qué? Abraham estaba avanzado en edad, tenía una estabilidad económica, tenía riquezas. Además, estaba cómodo, en pocas palabras, listo para disfrutar lo que iba a ser su jubilación. Pero Dios lo llama y le iba a costar lo que él tenía para poder lograr algo aún más grande y mayor que lo que él podría haberse imaginado. ¿Y por qué ocupo esta expresión? Porque cuando vemos a Abraham, si él hubiera decidido haber dicho no a Dios, haberse quedado cómodo en su tierra, en su territorio, con su familia, hubiera disfrutado los placeres tal vez de esta vida. Pero nadie el día de hoy sabría quién es. Ahora, hay 3 religiones predominantes del mundo que datan de vuelta a Abraham, y esas religiones son el judaísmo, obviamente, el cristianismo, y además el islam abarca de vuelta a este gran hombre Abraham. Ahora, pongámonos en su situación. ¿Qué significa el llamado de Dios y cómo se ve reflejado en la vida de Abraham? ¿Qué aprendemos acerca de este episodio? Número 1, el llamado de Dios no viene en un tiempo ideal.
Dios para nosotros no espera el momento indicado para que nosotros estemos listos para el llamado, sino Él nos llama muchas veces a momentos inoportunos donde tenemos que tomar una decisión de poner a Dios primero o no en nuestras vidas. Pareció lo que Jesús habló con algunos de sus seguidores, diciendo que es necesario dejar todo lo que ellos estaban haciendo y seguir. Y había un cierto hombre que había dicho, déjame ir a enterrar a mi padre que está en sus últimos días. Y Jesús le dijo, es más importante en esta instancia, en este momento. El ministerio que está haciendo Cristo nunca más se iba a ver reflejado de esa manera y él tenía que tomar una decisión entre lo que es vivir para esta vida y lo que es vivir para la eternidad. Pero el llamado de Abraham no fue en un momento conveniente, ya era avanzado de edad, ya estaba establecido. Además, no viene con un plan expresado. Dios no le dijo a Abraham, mira, punto A, tú vas a llegar a esta ciudad, vas a vivir estos años acá, esto es lo que va a estar pasando, y acá está el mapa completo. Simplemente en el llamado de Dios hacia Abraham, Dios le dijo, Abraham, sígueme a esta tierra. Y la única manera que Abraham iba a poder ser exitoso en su manera o en su forma de alcanzar aquel llamado era manteniéndose cerca de Dios. De la misma manera con nosotros. Dios no nos va a dar una planilla exacta de todas las cosas que vienen por delante, sino Él simplemente dice, ven y sígueme a ver lo que tengo por ti. Y la manera en que nosotros vamos a ser eficaces es en base de qué tan cercanos estemos nosotros a Dios o no. El tercer elemento acerca del llamado que tuvo Abraham. Su impacto no fue inmediato. Tenemos que entender que Abraham tuvo el llamado a la edad de 75 años, no fue hasta los 100 años que finalmente tuvo su primer hijo, o su hijo legítimo que iba a ser Isaac. Y él realmente no vio la tierra conquistada, no vio la descendencia, no vio la fructividad acerca de todo lo que Dios iba a hacer a través de este hombre. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Muchas veces nosotros nos frustramos cuando le decimos sí a Dios y estamos listos para ver grandes cambios, pero Dios dice, espera. Y muchas veces tal vez tú estás viviendo un momento ahora donde Dios te está diciendo ya y espera. Ven, sígueme, pero espera. Y vemos en el caso de Abraham que él fue el rey de la espera, porque ese fue su ministerio. Él simplemente esperó. Su llamado nos demuestra que no será fácil la trayectoria y que fe y paciencia son indispensables. En resumen, debes priorizar y actuar en el momento. Uno no tendrá control de las circunstancias, uno deberá esperar y finalmente hay un esfuerzo propio en aquel llamado. Dios llamó a Abraham, en pocas palabras, a seguirlo y así lo hace con nosotros el día de hoy, que nosotros nos mantengamos cerca de Él para lograr su meta. Ahora, acá hay un punto importante que destacar, lo que es la diferencia entre la voluntad general de Dios hacia toda la humanidad y lo que es el plan específico de Dios para tu vida. Y lo he mencionado previamente en prédicas, pero me gustaría recalcar la diferencia. La voluntad de Dios es que vivamos santamente, que nos abstenguemos de lo que es los pecados sexuales. La fornicación lo dice 1 Tesalonicenses, entre muchas otras cosas más. Y todo se podría resumir con una frase, que es conformándonos a la imagen de Cristo. Esa es la voluntad para todo ser humano, que sean salvos y que se conformen a la imagen de Cristo. Pero el plan específico ya va a otro nivel. Es de la manera en que Dios va a ocupar, por ejemplo, a hermano Roberto. Hermano Roberto va a hacer esto, va a vivir de esta manera y esta va a ser su función. El hermano Rodolfo, de la misma manera, en otra dirección. La hermana Solange, en otra dirección y así sucesivamente. Nuestras vidas no van a ser siempre exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el plan específico de Dios varía de persona en persona. En el caso de Abraham era diferente. Pero Dios está más interesado en que nosotros logremos su voluntad, que vivamos en la imagen de Cristo, y en esa instancia recién Dios empieza a orquestar lo que va a ser el plan específico. Dios quiere que tú logres más su voluntad y su plan, de lo cual nosotros estamos dispuestos. Entonces, si tú tienes ese hambre, Dios te va a encaminar. La segunda instancia de fe que vemos en la vida de Abraham se ve a través de la promesa de Dios para Abraham. Y esto se podría resumir, se ve en capítulo 12, capítulo 18, se ve a través de toda la vida de Abraham en diferentes instancias. Dios le recalca estos principios, y son 4. Para empezar, Dios le dijo a Abraham que él iba a ser un gran padre. El cambio de Abraham
o Abraham, ya la H-A-M final, destaca en su nombre la diferencia entre lo que era un padre de gran honra, que era el primer nombre de Abraham, a ser un padre de una gran multitud. Y acá está recalcando el hecho de que Dios le iba a dar un hijo específicamente, o una gran generación de hijos a través de su descendencia, a través de Abraham. Lo cual era un caso sumamente interesante e importante que destacar, porque Abraham no podía tener hijos con su esposa, porque su esposa ya era estéril. La segunda parte de lo que es el pacto abrahámico, ¿ya? O la promesa a Abraham, era que Abraham iba a ser una bendición para todo el mundo. Y esto lo logra Abraham a través de Isaac y su descendencia cuando llega el Mesías. El Mesías llegó a ser la salvación no solamente de los judíos, no solamente de la descendencia de Abraham, sino de todas las naciones, de todo el mundo, de todas las personas, de todas las clases étnicas. Y eso es importante destacar porque acá vemos en tiempo antiguo, más de 2000 años antes de Cristo, esta promesa fantástica. Además, en el pacto de Abraham vemos, Dios protegerá a la descendencia de Abraham. No va a dejar de existir, no va a dejar de ser, sino que Dios iba a mantenerlo. Finalmente, el territorio dado por Dios era la tierra de Canaán, y el día de hoy se ve gran conflicto entre lo que es Palestina, los países árabes, con lo que es Israel el día de hoy. Nuestra postura como cristianos, ¿ya? Poniendo al lado lo que es política, poniendo de lado nuestras preferencias, pero siendo plenamente 100% cristianos, ese territorio corresponde al pueblo de Dios, corresponde al pueblo judío, y nosotros como cristianos deberíamos apoyar en esa situación. ¿Por qué? Porque fue algo dado por Dios. Lo que Dios da, el hombre no puede o no debe quitar. Entonces, vamos a ver en el tema de fe, en esta promesa, que Dios estaba prometiendo algo contra naturaleza. Estaba prometiendo contra lo que es lógico, estaba prometiendo contra lo que era racional. Pero Abraham decidió creer a Dios más allá de lo que es lógico. Y en nuestra vida eso es importante también destacar. Porque muchas veces la Biblia nos enseña un camino, pero la lógica y el mundo nos enseña otra lógica. Y nosotros estamos en este punto medio donde tenemos que decidir en qué dirección nosotros vamos a confiar. ¿Va a ser en el mundo o va a ser en el Padre Celestial? Y Abraham decidió en fe confiar en Dios. El tercer episodio vemos en el monte de Moría en Génesis 22, la tercera expresión de la fe revisada ahora. Y ahí muy importante porque nos da una imagen visual de lo que está predeterminado por Dios y su disposición de dar lo más preciado de su vida, ya, de Dios, que es Cristo, para salvar la humanidad. ¿Qué nos enseña Abraham de lo ocurrido? ¿Ya? Nos enseña, número uno, que Abraham tenía una prioridad sobre su propio deseo de lograr la meta de Dios. Estaba más interesado en hacer a Dios feliz que a uno mismo. Y es un punto sumamente importante si es que tú quieres caminar en fe. Si es que tú quieres verdaderamente la bendición de Dios. Además, tuvo una disposición de esperar otros 25 años más. Si tomó 25 años desde la promesa hasta que nació Isaac, y Dios le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo, y Abraham dice, ya lo voy a hacer, él en su mente dice, bueno, voy a tener que esperar otros 25 años más. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta tanto esperar? Dios dice, voy a hacer esto, pero tienes que simplemente esperar. Y pasa un mes, pasa un año, pasan 2 y nos frustramos y pensamos, ya Dios no está en esto, voy a tener que hacer yo solo. Y Abraham cayó en esa trampa y por eso nació Ismael. Ya, pero eso va a ser un punto un poquito más adelante. Finalmente, su entrega de lo más preciado que él tenía, él está dispuesto de dar lo más importante, lo más especial, lo más tierno de su vida para agradar a Dios. Y en todas estas cosas Dios vio la actitud y la fe de Abraham, y por eso he mencionado que Abraham fue amigo de Dios. Continuando, bueno, hay cosas dignas de destacar que no lo hicimos ahora. Otro elemento de su vida ya sería cuando dejó la tierra de Canaán en su ausencia de fe, va hacia Egipto, mientras cerca de su esposa siendo su hermana. Ese episodio ahí, vemos su ausencia de fe cuando tuvo relaciones con la sierva de Sara y tuvo un hijo Ismael, que era una práctica algo común en esos periodos para procrear una descendencia, pero estaba fuera de la voluntad de Dios. Vemos además su entrega a Dios y su fe, vemos su entrega de los diezmos a Melquisedec, vemos su búsqueda sincera de encontrar una buena esposa para su hijo, ya la cual fue Rebeca. Entonces,
Entonces ese es Abraham. Vamos a continuar con la segunda historia, que es Isaac. Ahora, Isaac no logra tener el auge de expresión ni historia como Abraham lo tuvo. En cierto nivel se podría decir que estaba viviendo debajo de la sombra de su padre, cuando uno por lo menos lee su historia. Pero hay tres elementos importantes que destacar, en mi opinión. Para empezar, vemos en su infancia el conflicto de envidia que tenía con Ismael, lo cual conllevó que Ismael, molestando a su hijo, a medio hermano Isaac por su envidia, conllevó a su exilio. Sara intervino, Abraham escuchó a su esposa, se deshizo de Agar, se deshizo de Ismael. Pero Dios no se olvidó de Ismael, Dios no se olvidó de Agar, Dios no deshizo la injusticia que se estaba ocurriendo, sino Dios bendijo al descendiente de Ismael, que tuvo 12 hijos y también fue una gran nación numéricamente hablando. No necesariamente que Dios lo ocupó, no necesariamente significa que el Corán es correcto, lo cual no lo es. Pero lo que sí recalca es que Dios sí bendijo incluso la descendencia de Abraham a través de Ismael en el ámbito numérico. Esto nos conlleva a el segundo episodio importante, que es cuando Abraham manda a buscar a una esposa. Y acá hay una palabra clave para todo el libro de Génesis. La palabra clave del libro de Génesis es la palabra soberanía. Porque dentro de todos los detalles, dentro de todos los percances, dentro de todas las divisiones, de todos los problemas, Dios estaba en control, Dios estaba orquestando lo que era el rescate de la humanidad. Sea en el caso de Noé, sea en el caso de Adán, con la promesa en Génesis 3:15, a este punto de Isaac. Cuando Abraham manda a su siervo de vuelta a su tierra para encontrarle esposa a Isaac, no le dio muchas instrucciones. Simplemente dijo, ve a esta familia que tiene una hija y trae una esposa. Pero su siervo no conocía el territorio, no conocía el país, no conocía la familia y simplemente no sabía cómo iba a reaccionar la esposa ni su familia o la hija de este hombre y su familia de lo que iba a ser el matrimonio con Isaac. Pero Dios obró en cada detalle. Llegó esta mujer, mostró disposición, mostró piedad, mostró una esencia de entrega hacia lo que es correcto. Su padre también accedió, lo encontró bueno, y todas las preocupaciones que podía tener este siervo, se cayó todo en paso. Y eso nos da también un punto importante para nosotros entender, que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios se encarga de hacer todos los detalles obrar. Sea en el ámbito de salud, sea en el ámbito económico. Yo cuántas veces he visto con mi esposa como podemos estar así ajustados, podemos estar en un problema y estamos al borde, y Dios viene y nos rescata, y Dios viene y nos salva, y Dios viene y nos ayuda. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Ahora, punto importante acá es lo que es obedecer a Dios, y Dios va a obrar. El tercer personaje que se ve en este libro es Jacob. La palabra clave para este personaje sería la palabra bendición. Comenzamos con el nacimiento de los mellizos. Y acá estaba predeterminado desde su origen que él iba a ser el bendecido antes de su hermano. Y esto no es en su vida de que uno iba a tener más bendiciones que el otro. Esaú y en este caso Jacob no vieron una gran diferencia a través de su propia vida lo que iba a ser la elección de Dios. La elección de Dios no era para salvación en este caso. La elección de Dios no era para bendición uno sobre el otro y tampoco era para maldecir uno sobre otro, sino la elección en este caso era para poder mantener la obra que Dios estaba haciendo de traer el Mesías, traer el Salvador, y lo iba a hacer a través de la línea de Jacob. Entonces, esta imagen representa, según Pablo, ya en el libro de Romanos capítulo 9, las dos casas de Esaú y Jacob, lo que es la diferencia entre la ley, el Antiguo Testamento, y lo que es la gracia, el Nuevo Testamento. ¿Cuál vino primero? Esaú. ¿Cuál vino primero? La ley. ¿Quién vino después? Jacob. Jacob removió y robó la bendición de su hermano. La gracia vino y fue el suplente de la ley. Entonces, en esta instancia vemos como uno quita el otro. Una imagen bastante bonita que se ve en la Biblia.
Aquí recalco el balance muy fino entre lo que es la soberanía de Dios y la presciencia, que es el conocimiento previo de Dios, y lo que es el libre albedrío y la elección. Ahora, voy a brevemente entrar en este tema. Esaú y Jacob son hermanos. Jacob recibió la bendición de su padre al mentir acerca de quién era cuando se volvió ciego Isaac. Y además le robó la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas. Su hermano furioso va tras él se arranca a una tierra lejana y era la misma tierra de donde viene su madre. Y adivina qué, se encontró con el amor de su vida, que terminaba siendo ser, en este caso, su prima, ¿ya? Y no vamos a entrar en lo que es incesto y todas esas cosas, otros tiempos, otros métodos, tal vez un tema para más adelante. Pero Jacob se enamoró con una de 2 hermanas. Entonces tenemos 2 hermanos y 2 hermanas. Se enamoró con la hermana menor, la cual le correspondería a él, que es Raquel. Y su padre lo engaña y le da a Lea. Ahora, en todo este episodio, ¿dónde está Esaú? Esaú ya se había casado previamente con 2 cananeas y no estaba buscando las cosas del Señor y no estaba buscando obedecer a Dios y a sus padres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Acá es donde entra lo que es la presciencia, lo que es libre albedrío, lo que es la elección y la bendición de Dios. ¿De qué forma? Cuando pensamos en quién, de qué línea viene Jesús, ¿en qué pensamos? En Judá. Ahora, Judá era uno de los hijos de Jacob. ¿Pero de qué esposa? Jacob tuvo 2 esposas, de nuevo fue engañado para tener la primera y después trabajó para tener la segunda, que era el amor de su vida. Y además tenía las siervas de estas 2 para poder procrear y tener una mayor nación. No la voluntad de Dios, pero Dios obró a través de todo esto. En el caso de Jesús, vino de la tribu de Judá, y Judá era hijo ¿de quién? ¿De Raquel o de Lea? Y la respuesta es Lea, la mayor, la que correspondía ser de Esaú. Pero como Dios ya sabía que Esaú iba a ser rebelde, y como Dios sabía que Esaú no iba a priorizar la bendición de Dios, y como se iba a casar con las cananeas, y no iba a seguir la obediencia de sus padres, en este caso Jacob roba, se podría tomar, o usurpó lo que iba a ser la línea de la descendencia real que vino Cristo. Entonces, un punto importante que destacar en mi opinión. ¿Cuánto corto Jacob recibió la bendición de Dios? Tercer punto, y ahí está un punto ya de aplicación para nosotros. Vemos grandemente la ley de sembrar y cegar en la vida de Jacob. ¿De qué manera vemos esto? Lo vemos porque Jacob implementó el engaño y además el abuso para recibir bendición de su padre. Lo hizo de la manera incorrecta. No debió haber hecho esto. No obstante, lo hizo. Pero lo que él sembró en engaño, él vivió una vida siendo engañado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, para empezar con su primera esposa. Queriendo casarse con Raquel, su suegro lo engañó para casarse con Lea. Además, cuando Jacob trabajó para Labán, que era su suegro, para adquirir posesiones, su suegro constantemente implementó el engaño, el abuso, para ir robándole de vuelta a Jacob la bendición que Dios le estaba dando. Y finalmente, un episodio bastante fuerte, bastante triste, bastante doloroso que vivió en este caso Jacob, fue su hijo favorito, que era José, fue vendido en esclavitud y sus hermanos engañaron a su padre diciendo que fue comido por animales. Y así perdió esperanza de volver a verlo de nuevo. Dios en la misericordia le dejó a Jacob ver finalmente a José al final de su vida. Pero Dios trajo las consecuencias de la vida de Jacob, su engaño, a través de sus acciones. Lo mismo con nosotros. Cuando nosotros vivimos por engaño, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Vamos a ser engañados. Cuando nosotros vivimos por manipulación, ¿qué va a pasar con nosotros? Manipulación. Cuando nosotros vivimos por robo, ¿qué va a pasar con nosotros? Robo. Cuando vivo por inseguridad, ¿qué va a pasar con nosotros? Voy a vivir inseguramente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y Dios traerá el resto. Haz lo que es justo, haz lo que es correcto. Bueno, vamos a terminar con el último personaje. El último personaje sería José. En el caso de José,
La palabra clave que sería bueno recalcar sobre este personaje en sí sería esta palabra que ocupamos antes, que es soberanía. José tuvo un comienzo injusto, ¿ya? Su padre lo quería a él más que al resto. Dios trajo sueños a él y no al resto. Él era el objeto de bendición, lo cual conllevó a una envidia del resto, lo cual conllevó a que fuera vendido a otro país, ¿ya? Primeramente a unos comerciantes que después lo llevaron a Egipto, fue vendido a la casa de Potifar, hizo lo correcto y fue desgracia tras desgracia por hacer lo que es correcto. Entonces, viendo todas estas cosas, uno diría, pero ¿por qué voy a hacer lo correcto? Siendo lo correcto, me va a ir mal. Y ahí es donde entra un tema bastante importante, lo cual es todo lo que estaba saliendo mal, todas las injusticias que estaban pasando, era porque Dios estaba obrando en todo esto por un fin aún más grande, un fin aún mayor. Y ese fin mayor era que en un día, estando lo más bajo de la prisión real, en un día fue de ser un don nadie, un esclavo, a ser la segunda persona más importante del imperio más glorioso de esos momentos. Y así es como obra Dios. Muchas veces Dios va a exaltarnos, o Dios va a promovernos en un ministerio por aquí o por allá, o Dios va a hacer una obra específica. Y puede ser tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, donde vas de nada a algo grande. Pero ese es el resultado de poner a Dios primero y que Dios bendiga. Entonces, Génesis 50:20, cuando Jacob muere y sus hermanos están ahí, y nosotros conocemos la historia, fue vendido en esclavitud, llegó a ser el número 2, sus hermanos vinieron, no lo reconocieron, José hizo toda una maquinación para ver si sus corazones habían cambiado o no, y a través de todo esto Dios obró para salvar a estas 70 personas y así poder dar una próxima generación de estabilidad, crecimiento y cultura al pueblo de Dios, lo cual iba a crecer en los siguientes cientos de años. Pero era porque Dios lo había hecho todo. Y José, cuando Jacob murió, sus hermanos vinieron en temor pensando que ahora se iba a vengar. Pero él dijo no. ¿Por qué? Porque yo veo claramente lo que Dios estaba haciendo. Lo que ustedes planearon para mal, Dios planeó para bien. De la misma manera con nosotros. Si alguien nos está haciendo algún mal, si estamos viendo una injusticia y tú estás haciendo lo que es correcto, no desmayes. Porque lo que el mundo está haciendo en tu contra, Dios ocupará todo eso para progresar a tu provecho. El libro de Génesis termina con la muerte de José, dando un nuevo comienzo a lo que es el Éxodo, Egipto y lo que va a ser Moisés. Ahora una última idea que me gustaría recalcar. Número 1, no se olviden de su tarea, leer Génesis desde 11 al 50. Y además traten de memorizar ese versículo 50-20. Génesis 50-20. Pero recalco con una última episodio, y esto es de la vida de Jacob. Jacob en su interacción con Dios tuvo una doble instancia. Tuvo la instancia de lo que es Betel y lo que es Peniel. En ambos casos Dios quiere recalcar a Jacob que Dios está con él. Y en el caso de Betel, él se acuesta arrancándose, yendo, haciendo lo que es correcto en esta inseguridad, en este temor. Y Dios aparece en visión a una escalera baja del cielo. Ahí están los ángeles de Dios subiendo y bajando. Y allá en el trono arriba está Dios. Y le da a entender, Jacob, yo estoy contigo. Yo estoy ministrando, yo estoy orquestando, yo estoy en control. Yo soy un Dios soberano. Y en la primera experiencia en temor de Jacob fue uno de temor y una aseguranza de la presencia de Dios. Pero 21 años después, cuando regresa Jacob de la tierra de los caldeos, de Mesopotamia, él vuelve para confrontar a su hermano, pero justo antes de confrontar a su hermano, lo cual era un episodio bastante fuerte, era el temor más grande de su vida, tener que finalmente lidiar con el peso de su pasado, tuvo la experiencia de Peniel. Y en la experiencia de Peniel vemos un forcejeo. Ahora, la traducción no es bastante claro a qué se refiere este forcejeo. Muchos han interpretado que Jacob en su fortaleza va contra Dios o el ángel de Jehová que se representa acá y logra ganar a este ángel y así el ángel en temor le da lo que él quiere. Pero sabemos que eso no cuadra mucho porque los ángeles son mucho más fuertes que el hombre.
Entonces lo que también se podía reflejar en el hebreo es el ángel pasando de noche. Ya él dejó a su familia pasar y él está ahí en necesidad de ese encuentro de nuevo con Dios, y ve el ángel de Dios y él va corriendo y se zafa, se agarra, pone su brazo alrededor de sus piernas buscando tener esa bendición, y el ángel le iba a seguir y él instaba y decía por favor, y seguía y seguía y seguía buscando, implorando el favor de Dios, hasta que finalmente amaneció y el ángel dijo ya no doy más, que lo que quieres, le dio lo que él quería y demuestra el poder en una instancia de lastimar su pierna, dejándolo algo lisiado con un simple toque. ¿Qué aplicación tenemos nosotros? Dios ha prometido su bendición, Dios ha establecido su estructura, Dios ha establecido su palabra. Pero llega un punto en nuestras vidas donde nosotros tenemos la responsabilidad y el derecho de ir a Dios, obviamente en humildad, obviamente con un corazón contrito, y rogar a Dios que se acuerde de las promesas que Él ha dado. Esa lucha interna de querer lograr la voluntad de Dios va a ser lo que nos va a empujar a llegar a ser como Israel. Jacob fue cambiado de el suplantador, del mentiroso, del ladrón, y es lo que significa su nombre, a llegar a ser Israel, príncipe de Jehová. Si tú quieres ser un príncipe de Jehová, si tú quieres ser igual que Israel, busca con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, zafarte de las promesas y la presencia de Dios. Y de eso se trata el libro de Génesis. Que el Señor los bendiga en esta hermosa noche.